Estamos en la quinta sesión y estamos viendo ahora, con la ayuda del Señor, preparados para su venida. Listos, Señor. Y quien nos va preparando es el Señor, por supuesto. La segunda venida del Señor Jesucristo, aparte de que es mencionada multitud de veces y en muchas ocasiones en las Escrituras, aparte de esto, la segunda venida no es un dato, no debe ser un dato para nosotros solamente, ni una información, ni un aviso siquiera. Debe constituir para nosotros la preparación que el Señor está haciendo en nosotros, en su pueblo, en sus hijos, en cada uno de nosotros. Estaba pensando ahora mientras teníamos este tiempo de adoración en Abraham. Su historia pues también fue una historia de inminencia. Ha habido muchas inminencias a lo largo del tiempo, ¿no? Como sabéis, Génesis nos relata cómo él, en obediencia al Señor, salió de su tierra junto con su parentela más cercana. Y estando ahí, Génesis 15, pues el Señor le prometió que sería de su simiente saldrían una descendencia enorme, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero Abraham le dijo: Señor, ¿quién me va a heredar? Una simiente muy grande, ¿y quién me va a heredar? ¿Este mayordomo que tengo? No obstante, la Escritura dice: Abraham creyó ¿a quién? A Dios. Y le fue contado por justicia. Y a partir de ahí el Señor comienza a trabajar en él. Y pasan años en los que se desesperan como matrimonio. Y Sara, al no tener hijos, pues le dice: mira, mejor si tenemos algún hijo por lo menos, aunque sea de esta criada. Y entonces llegan a tener a Ismael de parte de Agar. Y otras cosas que suceden. Y llegado su momento, cuando Abraham ya tenía pues 100 años, es cuando nace Isaac. Después de la hecatombe de Sodoma y Gomorra y demás, ¿no? Y nace el hijo de la promesa, cuando no lo esperaban. Entonces, ¿qué hizo el Señor en este tiempo? Desde que le prometió que de su simiente saldría una multitud. El Señor fue trabajando en Abraham. Fue forjando su corazón, fue forjando su vida. En Abraham y en Sara, por supuesto. Y aunque cometieron errores, hicieron esto y aquello, de lo cual nos relata la Escritura algo, pues vemos que el Señor estaba forjando y preparando sus vidas para que disfrutaran y que vieran algo de esa promesa. Y estaba pensando, queridos, que es lo mismo que el Señor hace con nosotros respecto a sus promesas. Nuestro Dios es el mismo. Amén. Y nosotros somos de la misma naturaleza que Abraham. Él está haciendo eso con nosotros. Así que cuando hablábamos estos días y esta mañana de qué fechas, momento, cuándo, el cómo, pues el Señor nos ha dicho lo que necesitamos y no lo que quisiéramos o lo que nos gustaría, pero sí lo que necesitamos. ¿Para qué? Para hacer una obra en nosotros preciosa. Y vamos a ver esta tarde, con la ayuda del Señor, dos pasajes que tienen que ver un poquito con esto, ¿no? La venida del Señor produce en nosotros un efecto de transformación, un efecto de esperanza, un efecto saludable de crecimiento espiritual, de santificación. Al igual que en Cristo Jesús, que siendo hombre, aún siendo el Hijo de Dios, pero Cristo Jesús estuvo en su tiempo aquí en la tierra
en una situación también de inminencia. Él esperaba el momento cumbre de su vida y de su ministerio. Y eso con toda seguridad que en su naturaleza humana, ya que Cristo, a la vez que era el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, era hombre, 100% también. Y entonces en esa naturaleza humana el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, fue perfeccionándole, fue transformándole, fue santificándole. Él no estuvo exento de la experiencia humana, en absoluto. Él vivió la experiencia humana en su plenitud. Y eso es lo que el Señor hace en nosotros. El apóstol Juan lo explica de una forma muy bonita, muy bonita. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Primera Juan, capítulo 2, verso 28. El apóstol Juan escribe esta epístola y las otras debido al acoso que la iglesia estaba recibiendo, a la multitud de engaños y de anticristos, llega a decir el apóstol Juan, ¿no? Ya en aquellos años finales del primer siglo. Habían pasado escasamente unos 60 años desde el ministerio del Señor Jesús. Se calcula que estas epístolas el apóstol las puede escribir en la década de los 90. Y fijaos lo que él dice, 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, ¿cómo? Avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, precioso, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica, ¿cómo? A sí mismo, así como él es puro. Aquí el apóstol saca a la luz lo que era característico en Juan. Saca una verdad explicada de una forma sencilla, pero una verdad teológica profunda, típico en el apóstol. Un hombre sencillo, pero un hombre muy profundo. Si leemos el Evangelio de Juan o las epístolas, nos daremos cuenta que el teólogo, en el buen sentido, por excelencia en los apóstoles, es el apóstol Juan. Él saca las verdades de Dios desde unas profundidades, parecía que tenía un pozo especial, desde unas profundidades especiales, y las saca a la superficie y se ven como una flor preciosa. Tenía un don especial. Por eso quizá estaba cerca del Señor Jesús cuando joven, siempre a su lado. No solo le escuchaba, sino le escuchaba con su corazón. Y eso trajo su fruto, y lo vemos aquí. Una de las cosas que dice en verso 28 es que nos toca, verso 28, permanecer en Él, permanecer en Cristo, en aquello que conocemos, en aquello en lo que somos instruidos y enseñados, permanecer. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, Juan capítulo 8, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad? ¿Libres de qué? Libres de la atadura a lo pecaminoso, libres de aquello que no agrada a Dios. Permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y aquí nos presenta como una escena en la que vamos a estar delante del Señor, cuando estemos con Él. Y en esa escena nos vamos a ver a nosotros mismos ante el Señor glorificado.
Y evidentemente vamos a ser conscientes de nuestro caminar en Cristo, de nuestro caminar en el Señor, aquí en estos años en que Él nos tenga aquí. Y entonces si permanecemos en Él, con nuestros altibajos, a veces nuestras contradicciones, pero permaneciendo en Él, volviendo a Él cada vez que nos equivocamos, erramos, pecamos, etc. Viviendo en comunión con Él, como estamos viendo estos días. Entonces, cuando estemos delante de Él, no nos avergonzaremos. Y es una escena preciosa, la de saber que un día vamos a estar delante de Él. Y Él tiene ojos como ¿qué? Como llama de fuego. Y eso habla de la omnisciencia del Señor. Nada se le escapa a Él. Ahora el apóstol continúa diciendo y hablando de esta esperanza de nuestro encuentro con Él. Preciosa. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, verso 1, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Vivimos en debilidad. Vivimos sujetos a la ley del pecado. Ayer mencionamos el esquema de Romanos, ¿no? Y aunque somos justificados en Cristo por medio de la fe y somos llamados a vivir la vida cristiana, el apóstol tiene que levantar esa astilla en la carta a los Romanos donde dice: miserable de mí, ¿quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. Romanos 7. Porque seguimos bajo esta presión, esta tensión del viejo hombre, de la vieja naturaleza, del hombre de pecado que habita en nosotros. Es decir, estamos en debilidad, queridos. Por eso es que somos llamados a perdonarnos, a tener compasión, a escuchar al que se arrepiente, a orar por el que se aparta del Señor, por el que camina en pecado, a traer a Cristo a aquellos que no están en Cristo, porque sus pecados le ciegan y le tienen apartado del Señor. Vivimos bajo mucha debilidad, y no digamos ya de otras debilidades añadidas, que si cada uno aquí hablamos, pues la lista sería larguísima. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y vivimos en debilidad. Y sabéis muy bien que si caminamos con Él, en medio de esas debilidades el Señor se manifiesta. Y como el apóstol Pablo explicaba y decía, pues cuando soy débil, entonces Cristo es fuerte, ¿no? Y Él me ha enseñado una cosa que necesito aprender, decía el apóstol Pablo. Y esta lección es para cada uno de nosotros. Que Dios se glorifica en nuestras debilidades. Y esto es parte del caminar en la vida cristiana. Hemos de entenderlo, hemos de asumirlo. Por eso dice el apóstol, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, y ahí está el tema del que venimos hablando, el regreso de Cristo, el recoger Cristo a los suyos, a la iglesia, a los que son suyos. Nuestro encuentro con Él, veíamos, ¿no? Será en el aire, veíamos esta mañana. Y así estaremos para siempre con el Señor. En gloriosa esperanza. Bendito sea, Señor. Este es un acto extraterrestre único.
anormal en la vida natural. Pero nuestro Dios es el dueño, es el Señor de las leyes del universo, de su ritmo, de su funcionamiento. No tiene problema en alterar una ley natural, ya que Él las creó y las diseñó. Él es el arquitecto por excelencia, no es problema derribar una estructura y hacer otra, o cambiar una ley por otra. Hemos de comprender estas cosas para entender que la venida de Cristo va a romper muchos moldes de la ley natural, pero es que es así porque Cristo no solo es el Salvador personal, es el que restaura todo el universo. Leíamos en Colosenses, ¿no? Creo que lo leías tú, ¿no? Él es el restaurador por excelencia. Y Él va a restaurar todas las cosas. Por eso Satanás, el que era príncipe angelical, lo sabe. Sabe que tiene la batalla perdida, pero intenta engañarnos. Intenta detener al hombre, intenta que caiga, intenta que se aleje, que no busque a Dios. Por eso dice aquí el apóstol, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Gloria a Dios, porque por su gracia y por haber confiado en la fe en nuestro Redentor, muerto débilmente en la cruz, vamos a ser transformados a su imagen. Esa es la obra que Dios está haciendo en ti y en mí mientras esperamos su venida. Lo importante no es cuándo va a venir. Lo importante es lo que Dios está haciendo en ti mientras tenemos esta esperanza. Porque lo que Él quiere hacer es transformarnos a su semejanza. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y sabemos que Él está resucitado, glorificado, a la diestra del Padre, y está ejerciendo su autoridad y su señorío. Y está llamando a los hombres por medio del Espíritu Santo para que le busquen a Cristo. Está reuniendo a su iglesia. Y cuando llegue el momento en las matemáticas divinas, en que el número de los llamados por el Señor llegue en su conocimiento soberano, esto se escapa de nuestra comprensión. Cuando llegue ese momento, Dios finiquita la historia de nuestro tiempo. Y entonces llama a sus hijos a su presencia. Y esto es lo glorioso que estamos tratando estos días. Por eso perdernos en detalles de fechas es un error. Discutir por las fechas es otro error. Y estar pendientes de las fechas es un tercer error. Señales, sí, atentos a ellas, a las señales que vemos en nuestro tiempo. Hemos de estar alertas y atentos, por supuesto. Pero lo que Dios está haciendo en nosotros es transformarnos, trabajar en nosotros, porque dice el apóstol aquí, todo aquel, verso 3, que tiene esta esperanza en Cristo, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y en el lenguaje de Juan, purificarse es... Perdón, ¿quién ha quitado esto? No. Vale, gracias. En el lenguaje de Juan, purificarse es ser transformados por el Espíritu. Así que la esperanza que tenemos en Cristo, en su vuelta, en que estaremos con Él, nos va transformando. Y estamos viendo Efesios 4, ¿no? Memorizándolo. Y el propósito de los dones y ministerios que el Señor da a la iglesia, aparte de que sirvamos para la edificación del cuerpo de Cristo, es para hacer de nosotros hombres a la imagen de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, el Señor
va formando en ti y en mí, si somos hijos de Dios, va formando la imagen, la personalidad de Cristo en cada uno de sus hijos. Ese es el macro propósito de Cristo. Ese es el encargo que el Padre le ha dado a su Hijo, que nos presente como una novia, como... Pura y sin mancha. Dilo en voz alta. Pura y sin mancha. Pura y sin mancha. Y ese es un deber de Cristo. Ese es un trabajo que Cristo tiene que estar haciendo por encargo del Padre. No nos puede presentar de cualquier manera. Así que el objetivo final en tu vida no es que conozcas el Evangelio, seas salvo y luego vivir a la Bartola. Eso es ser miope espiritualmente. Porque el propósito de Cristo es transformarnos para ser como Él. Porque un día delante del Padre, Él nos tiene que presentar completos. Toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil para a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado. Y la escritura por eso es la herramienta principal que usa el Espíritu Santo. Bendito sea, Señor. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Es transformado como Cristo fue transformado. Me gustaría hablar más de Cristo, pero no hay tiempo. Cristo fue sometido a un proceso de metamorfosis espiritual en su humanidad increíble. Porque Él conocía y sabía su propósito aquí. Pero carnalmente Él tenía que sujetarse a ese proceso. Y para esperarlo, pasó pruebas, fue tentado, pasó necesidades, sufrió, lloró, etcétera, etcétera. Y muchas veces tenía el silencio del cielo, igual que cualquier hombre. Y a través de esas pruebas nos dice Hebreos que fue purificado. Y por medio del sufrimiento, ¿qué dice Hebreos? ¿Quién se acuerda? Aprendió. Tuvo que aprender. Bendito sea, Señor, por las pruebas, por las situaciones difíciles, por esos momentos en los que hay un silencio, pero tú estás conmigo. El Espíritu Santo está en mí. No es problema. No depende de si lo siento o no lo siento, si me parece o no me parece, si tengo la nariz así o... No importa. Dios está en mí. Él está haciendo su proceso. Abraham y Sara se rieron cuando se les anunció que iban a ser padres. Pero Dios cumplió su propósito. ¿No? Nació Isaac. Dios es fiel. Cristo va a volver. Estate seguro. Pero el propósito principal es que tú y yo nos dejemos ser transformados. Como dice aquí el apóstol. Y esta esperanza nos transforme, nos purifique a la imagen de Cristo. Una preciosa consolación. Y esto forma parte de la preparación para su venida. Otro aspecto importante, hay más, pero entendéis que por el tiempo no nos da esta tarde, ¿no? Otro aspecto importante, mientras el Señor nos va preparando para su venida, vamos a ser recompensados. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Por favor, si podemos mirar aquí.
versos 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué? Recompensa. Verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá, ¿qué? Pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El apóstol, el contexto aquí es que Pablo en esta carta tiene que poner las cosas en orden. En Corinto había bastante desorden espiritual y este capítulo concretamente, ya en los 2 capítulos anteriores, ha tenido que exhortar en cuanto a la sabiduría verdadera. No era sabio el que sabía más, no era sabio el que hablaba más, y no era sabio el que se creía sabio, pero no caminaba según el Señor. Y esto lo tiene que enfilar, y lo hace en los 2 capítulos. Y capítulo 3 les tiene que decir también a algunos que no les puede hablar como espirituales porque no están viviendo como tales. Algunos están peleándose, otros están con celos y discusiones, otros estaban con otras situaciones pecaminosas que las va describiendo a lo largo de la epístola y que lo vemos. Así que no puedo hablaros como espirituales, porque no lo sois. No quiere decir que fueran todos así, posible que fueran algunos, pero él tiene que hablar a la iglesia en general para que se sintiera amonestado aquel que vivía de esa manera, ¿no? Y ahora él comienza a decir algo muy importante, y es que asimismo como él plantó la palabra, Apolos la regó, es decir, la consolidó, y otros siervos harían otras cosas, pero el crecimiento y la obra es de Dios, dice él. Así que tened cuidado, queridos corintios, dice el apóstol, porque no podéis sobreedificar de cualquier manera. Él se declara, verso 10, como perito arquitecto, estableciendo el fundamento de la iglesia. Y sabemos muy bien por Efesios capítulo 2, verso 20, donde el apóstol dice claramente que en la iglesia, mirándola como una estructura, un edificio quizás, de aquellos días, pues la piedra angular, la principal piedra, que antes se llamaba la piedra angular del edificio, hoy sería el cimiento central o algo parecido, pues es el Señor Jesús. Y sobre esa piedra angular, el fundamento base lo ponen los apóstoles y los profetas. Y no se puede poner otro fundamento. Esto está muy claro en la carta a los Efesios, capítulo 2. Y luego capítulo 4, el texto que estamos memorizando. Es decir, no podemos pensar
que en la iglesia se pueden poner más fundamentos de los que están puestos. Los apóstoles y los profetas establecieron el fundamento base de la iglesia. No podemos ahora decir que hay más apóstoles y todas estas historias y cuentos que tenemos en los últimos años. Apóstoles, profetas por aquí, profecías por allá. Y además poniéndose al lugar y en el nivel de las escrituras. Esto es una aberración. Y es parte de la apostasía de estos días. El fundamento de la iglesia ya ha sido dado y lo tenemos aquí. A nosotros nos toca edificar como evangelistas, pastores y maestros. Los 3 dones vigentes. 3 dones maestros para edificar el cuerpo de Cristo. Pero los apóstoles y profetas ya pusieron el fundamento, sabiendo que el Señor Jesús es la piedra angular. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y entonces ahora el apóstol usa como una ironía, ¿no? Aquí tenemos 2 arquitectos, ¿no? Ellos saben muy bien que no se puede hacer un plano y comenzar un edificio, una construcción que se planifica de una manera y luego el maestro de obras que viene dice, no, aquí voy a hacer otra cosa. Y en vez de lo planificado en el plano y lo previsto, comienza a hacer otra cosa con otros materiales de otra manera. Y ahí puede salir un churro en vez de un edificio. Porque al maestro de obras o a los albañiles se les ocurre hacer otra cosa. Y eso es lo que estaban haciendo en Corinto. Verso 10. Yo puse el fundamento, como apóstol habla. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y aquí llama la atención, ya que la sobreedificación en la iglesia de Dios no la podemos hacer de cualquier manera, y menos aún carnalmente, como era el caso en Corinto, con armas carnales pecaminosas. Era el problema que ellos tenían en aquel momento. Hay que hacerlo conforme a la palabra de la piedra angular y conforme a la palabra de los que pusieron el fundamento, que son apóstoles y profetas. Y esa palabra la tenemos registrada en las Escrituras. Así que, queridos, cuidaos cómo edificáis, porque nadie puede poner otro fundamento, verso 11, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, es decir, si el que edifica con materiales de calidad que permanecen, pues eso se va a ver en la consistencia, en la duración, en la calidad y en el sobrevivir de ese edificio a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Verso 13. Porque la obra de cada uno de los sobreedificadores se hará manifiesta, el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y cuando el apóstol alude al fuego, se está refiriendo al juicio de Cristo. ¿Cómo se llama ese juicio de Cristo sobre su iglesia? El tribunal de Cristo. Ese tribunal de Cristo que entendemos que será una vez que Él nos lleve a su presencia, nos recogerá para estar con Él, y ahí vamos a ser examinados, no para condenación, pero sí examinados
conforme a nuestro andar en Cristo. Y ese examen será justo porque lo hará el Señor. No será aparente porque lo hará el Señor, que es omnisciente. No será circunstancial porque lo hará el Señor, que es amoroso. Pero será un examen. La Escritura, Romanos 14, nos dice que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dice cada uno. Es que mi prima, mi hermano, mi mujer no me dejó, no hice aquello por esto, por... Tú. Es que mi mujer... Tú. Cada uno. De ahí la necesidad que tenemos, queridos, de que cada uno nos examinemos delante del Señor. Acabamos de celebrar un acto de adoración que hacemos regularmente. Podemos tener nuestro tiempo a solas con el Señor. Si nos examinamos adecuadamente para ver cómo estamos, confesamos si hace falta, nos ponemos a cuentas con el Señor, si hace falta, nos ponemos al día con el Señor, entonces dice el Señor que no seremos, ¿qué? Juzgados. Si nos examinamos, no vamos a ser juzgados. 1 Corintios 11. El problema que tenían algunos hermanos en Corinto era este, que celebraban el tiempo de adoración, recordaban la obra de Cristo y no se examinaban a sí mismos. Por tanto, eran juzgados por el Señor in situ, sin esperar a su tribunal. Y algunos estaban debilitados, estaban asténicos, es un término médico que significa estaban debilitados, pero no físicamente, debilitados anímica y espiritualmente. Algunos debilitados, otros enfermos y otros sabían que, es decir, Cristo actúa en nuestras vidas. El examen de Cristo es en amor, en justicia, pero Él no mira para otro lado respecto a tu vida o a la mía. Él cuida de ti. Es muy bonito cantar "El Señor es mi pastor". Qué bonito, ¿verdad? Pero el pastor, ¿qué hace con las ovejas? ¿Las lleva a comer? Sí. ¿Las lleva a beber? Sí. ¿Las lleva a ser guardadas? Sí. Pero si alguna se descarría, aquí tengo, ¿qué tengo? Todo eso es pastoral. Gracias, Señor, que tú estás en los cielos cuidando de nosotros. Así que esta carta a los Corintios nos enseña muchas cosas, pero esta es una de ellas, ¿no? Y es que somos llamados a examinarnos delante del Señor. Porque Él puede venir en cualquier momento. Sí. Y no te valdrá con que un cura te haga la extremaunción, ¿eh? Esto ya lo sabemos. Es una broma. Pero en el catolicismo, pues con la extremaunción, pim pam fuego y hasta luego. Una falsa doctrina. No, nos toca estar a cuentas con el Señor. Día a día, en todo momento. Porque si nos examinamos, no somos juzgados. Así que el Señor Jesús, el apóstol Pablo aquí en esta instrucción a los hermanos, dice que la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y aquí, en base a lo que vemos en las Escrituras, ese fuego se refiere a la obra del Señor que hace constantemente en nosotros, como acabo de explicar, y la obra que un día definitivamente hará en nosotros en el tribunal de Cristo. Quedarán algunas cosas por pulir.
seguramente. Conociéndome a mí mismo, seguro que el Señor tiene que usar un buen cincel y pulir muchas cosas para que pueda servir y reinar con Él. Porque eso vamos a hacer, ¿no? Y para eso, evidentemente, pues el Señor tendrá, en ese tribunal, tendrá que, no sé cuántos castigos me pondrá, o cuántas correcciones, no lo sé, no sabemos el modus operandi del Señor en ese tribunal de Cristo, ¿no? Pero evidentemente Dios lo hace, ¿no? Es muy triste ver a un hermano, a una hermana corregidos por el Señor, no ya corregidos o disciplinados por la iglesia y tal, que es evidente, sino corregidos por el Señor. Yo conozco a creyentes debilitados, asténicos, sin fuerza espiritual, apáticos, detenidos a causa de sus pecados, no confesados y no habiéndose arrepentido. Y también he conocido estos casos que menciona el apóstol, ¿no? Enfermedades, incluso situaciones de muerte, clarísimamente por situaciones anómalas espiritualmente. O sea, el Señor hace su obra en nosotros. Y tiene que ver mucho con la manera en la que sobreedificamos. Esta es una palabra no solamente para responsables, para pastores, para maestros, no. Esta es una palabra para toda la iglesia. Aquí el apóstol está hablando a toda la congregación. Miremos cómo sobreedificamos. No edifiques con hojarasca, porque el Señor, si el Señor lo mira y lo mira con sus ojos, pues evidentemente te vas a quemar. Esto está haciendo el Señor mientras esperamos su regreso, en mí, en nosotros, queridos. Verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, es decir, con materiales adecuados, y aquí menciona algunos, pues oro, plata, se refiere no tanto a la valía de estos materiales, sino a la calidad de estos materiales, a la calidad de tu vida para el Señor. Si lo que tú haces es de calidad, es de valía, es de duración, es algo que permanece, pues si permanece eso que con lo que has sobreedificado, vas a recibir, verso 14, ¿qué vas a recibir? ¿Qué vas a recibir? Recompensa. Y el día que veamos el tribunal de Cristo, pues veremos los distintos tipos de recompensas de los que habla la Escritura, ¿no? El apóstol Pedro habla de esto y otros textos de la palabra. Vamos a ser recompensados por el Señor. El Señor es el mejor pagador. Me decía un hermano hace años, cuando era joven: no te preocupes, Manuel, el Señor es el mejor pagador. Amén. Y así ha sido. El mejor negociante es el Señor. Aquel que sabe sacarle la rentabilidad a las cosas, el que mejor lo hace es el Señor. Por tanto, el mejor recompensador es el Señor, porque Él conoce todo a la perfección. Vamos a recibir recompensa. Y lo triste es verso 15. Si la obra de algunos se quemare, en ese examen del Señor, Él sufrirá pérdida. Es decir, no será recompensado. Hemos de darnos cuenta y reconocer que algunos hermanos o hermanas, por su estilo de vida, no dejan de ser salvos, no dejan de ser hijos de Dios, pero no van a ser recompensados o no han sido recompensados.
Dice aquí el apóstol que sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo. No dejas de ser hijo de Dios, pero vives una pérdida, tienes una pérdida, aunque así como por fuego, por los pelos, sin dejar de ser hijo de Dios. Y entonces es cuando ocurrirá lo triste que dice el apóstol Juan, para que cuando estemos delante de él, ¿qué veíamos antes? No nos avergoncemos. ¿Te acuerdas? No nos avergoncemos. Avergonzarnos delante del Señor será triste. Conforme a tu caminar, lo digo muy humildemente porque somos pecadores todos. Estamos en el camino. Pero conforme a tu caminar, si el Señor nos llama esta tarde y estamos delante de Él, ¿te avergonzarás? ¿Te avergonzarías? Por tu caminar, por la manera en la que estás edificando, sobreedificando para Él, con tu trabajo, con tus dones, con tu tiempo, con tu dinero, con tu labor en casa, de acuerdo a la responsabilidad que tengas en casa, con tus expectativas. ¿Qué expectativas tienes? ¿Hay algunas escondidas que no agradan a Dios? ¿Con tus proyectos? ¿Con tus fantasías? ¿Con tus cosas que haces en secreto y que nadie ve excepto el Señor? ¿Te avergonzarías? ¿O nos alegraríamos delante de Él? Es muy importante que consideremos estas cosas. Y eso no es ser duro. Eso es simplemente ser llano, ser claro, ser transparente. Examinarnos delante del Señor, para que si estamos delante de Él, no nos avergoncemos en su presencia. ¿Te avergonzarías? Ojalá que no. Ojalá que no. El apóstol sigue hablando de esto y dice, ¿no sabéis, verso 16, que sois aquí no he puesto 16, pero si podéis incluir 16 y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La iglesia es una obra de Cristo. Las iglesias locales son la manifestación de la iglesia de Cristo. Algunos elementos, algunos mequetrefes, me atrevo a llamarles, aquí en Corinto, estaban mal usando los dones, el tiempo y las capacidades y no estaban contribuyendo a edificar a la iglesia. Y el apóstol tiene que ser muy duro, no tiene pelos en la lengua. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. No estaban siendo conscientes de que ahora tenían que ser colaboradores de la obra de Dios, de aquel que edifica la iglesia, que es el Señor Jesús. A veces pensamos en términos horizontales que la iglesia es de este, de aquel y del otro. ¿No? Y los responsables son ellos, que se las apañen. A mí que me digan algo que pueda hacer y ya veré si puedo y si quiero. Una actitud muy, permitidme, muy corta, muy horizontal, muy egocéntrica.
Si tú eres hijo de Dios, eres parte de la iglesia de Cristo. Y allá donde el Señor te tiene, en la iglesia local donde estás, tú tienes que estar disponible, dispuesto en la medida de tus posibilidades para ser parte de un colaborador de la iglesia. Tienes unos dones que no tiene el otro. Y los dones del otro son de bendición para ti y viceversa. Y eso es lo que edifica la iglesia. Pero si tú no te dispones a eso, tú eres tropiezo en el levantamiento de la iglesia. Y Cristo lo ve. No es cuestión de que me digan, no es cuestión de a ver si tengo ganas, es cuestión de estar dispuesto. Porque somos de Él. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí el apóstol está haciendo una analogía, ¿no?, entre el templo y la casa de Dios. Como dice la carta a Timoteo, que la iglesia es la casa de Dios. ¿Quién se acuerda? Columna y baluarte de la verdad. Es una bandera, es un baluarte al mundo. Pero tiene que estar bien erigido, bien firme, ser un testimonio adecuado. Y ahí estamos tú y yo, siendo parte de ese templo de Dios, porque el Espíritu mora en nosotros. No somos llamados, queridos, a afligir al Espíritu, a entristecer al Espíritu, a pecar contra el Señor, sino a vivir llenos, controlados, guiados por el Espíritu Santo, para ser útiles en sus manos. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es, quiere decir, apartado por el Señor para cumplir su propósito de edificar la iglesia. En esta tarde considera tu lugar en la iglesia. Considera tu tiempo, tus capacidades, los dones que el Señor ha puesto en ti y cómo puedes ser útil en la iglesia donde el Señor te tiene. Igual que has de ser útil en tu trabajo, en tu tiempo familiar, con tus hijos, en tu matrimonio, etcétera, etcétera. O si sois jóvenes, en vuestra actividad diaria y habitual. Pero tienes una parte y un lugar con la iglesia de Cristo. Y la manera en la que sobreedificamos es muy importante. Nos toca sobreedificar con calidad, con la mejor calidad. Porque Dios siempre nos da lo mejor que tiene para nosotros. Por tanto, yo soy un siervo suyo que tengo que dar lo mejor de esas capacidades o posibilidades que Él ha puesto en mí. No te guardes lo que puedes. Y uno de los que fue sacrificado en la selva amazónica por los Aucas, siendo un joven de unos 30, no tenía 30 años todavía, dijo que no es tonto el que da lo que no puede conservar. Y eso es ser parte de la iglesia del Señor. Amén. Vamos en oración. Padre amado, queremos darte las gracias, bendecirte por este tiempo, por lo que es el recordarnos tu buen propósito para nuestras vidas. Eres un Dios bueno y saber que vamos a tu encuentro, saber que nos quieres recompensar también, nos das la oportunidad de servirte y recompensarlo, y el animarnos y el hablarnos para no desaprovechar la oportunidad que tú nos das. Pues queremos bendecirte por todo ello y darte gracias y pedir tu ayuda para
este fin y esta labor. Pues ayúdanos a afinar mejor la puntería, a encauzar mejor nuestras vidas de tal manera pues que podamos honrarte como tú mereces. Amén. Lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, pues nos deja sin palabras y lo único que queremos es corresponder a un Dios tan alto, tan sublime, de pensamientos tan elevados para con nosotros y que no merecíamos. Damos gracias por el Señor Jesús y pedimos tu bendición para ello, para que esto no solo quede aquí en estos días, sino cuando regresemos a nuestros hogares, a comenzar una nueva etapa escolar, una nueva etapa laboral, después de las vacaciones, pero con esto en mente y en medio del día a día, no perder nuestros ojos de que vamos a tu encuentro y de lo que es postrarnos ante el Señor y para nada pues querer alejarnos de Él avergonzados. Amén. Os damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.